Sí, hasta el día de viernes tienen para entregar. Es lo que están preguntando ahí en el chat. Hasta el viernes tienen tiempo. Bien, bueno, como habíamos visto, ¿no? En el práctico número 2 se basaba generalmente en lo que eran procesos. Si bien los sistemas operativos, una de las partes fundamentales, aparte, ¿no?, de poder brindar una interfaz gráfica para que se logre, ¿no?, una comunicación dinámica, interactiva con el usuario y la computadora, los procesos también forman parte muy importante, ¿no?, en los sistemas operativos. Si bien, bueno, primero definir, ¿no?, qué es un proceso. Si bien los procesos lo habremos visto, esta definición en amplias disciplinas, ¿no? Por ejemplo, acá dice que un proceso es una secuencia de pasos dispuestos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamientos que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo y para establecer lo que sería un orden o eliminar algún tipo de problema. Por ejemplo, acá, ¿no?, en la diapositiva nos muestra, ¿no?, que un programa ejecutable es un conjunto de instrucciones y datos almacenados en un fichero. Cuando lo que tiene ese programa se carga en la memoria y se pone en ejecución y luego se convierte en lo que sería en un proceso. Si bien ahí creo que una de las preguntas, ¿no?, partía, ¿no?, de la palabra proceso. ¿Alguien tiene alguna otra definición sobre qué es proceso o qué entendió leyendo el material sobre proceso? Yo elegí uno que dice que es una secuencia de instrucciones que se ejecutan cuando un proceso está corriendo. Bien, está bien. ¿Alguien más quiere realizar algún aporte? Pasos lógicos para realizar para obtener un resultado, una secuencia de pasos lógicos para lograr un resultado. ¿El algoritmo sería un proceso? Sí, ¿no? El algoritmo es un proceso, porque tiene un conjunto de instrucciones que se van resolviendo, ¿no? Y esa forma nos permite también automatizar y agilizar lo que sería la producción o lo que sería la productividad del ser humano. Eso sería, ¿no?, también una parte de lo que es proceso. O sea, es realizar un procesamiento. En este caso, ¿qué procesamos? Información, ¿no? Información, datos, en lo que serían los programas. Ustedes, cuando la computadora ejecuta un programa, lo que realiza, ¿no?, es leer cada instrucción de datos o de órdenes que nosotros le vamos indicando a la computadora. Es dependiendo, ¿no?, del programa o de la orden que nosotros le requerimos a la computadora. Bien, ¿se va entendiendo hasta ahí? Por lo general, los sistemas operativos trabajan con los procesos, ¿no? Estos procesos lo que realiza es crear procesos, ver el estado del proceso, como así también permitir eliminar. Eso es la función que cumple los sistemas operativos con los procesos. Si bien estos procesos se componen en 4 partes.
una de las partes, ¿no? Que sería la primera, dice que una imagen binaria de un programa cargada total o parcialmente en la memoria física hace referencia, ¿no? A que esta imagen binaria está formada por las instrucciones y datos del programa. ¿Alguien sabe qué es imagen binaria de un programa? ¿Qué entienden ustedes por imagen binaria? Puede ser, profe, que eran las viejas tarjetas con ceros y uno que tenían los programadores antes, y ahora la transformaron, bueno, en imágenes con mejor resolución, digamos. Sí, hace referencia a eso, pero no a una imagen como una fotografía, sino una imagen binaria de un programa sería como un bloque, ¿no? de líneas de instrucciones. A eso hace referencia imagen binaria. Es como una imagen de un programa, ¿no? Como un código fuente, que eso a su vez se carga, ¿no? en la memoria física y luego lo que es el sistema operativo se encarga, ¿no? de realizar la gestión de los procesos. Por eso acá dice que la imagen binaria está formada por instrucciones y datos del programa. Ese sería el primer paso, el de reconocer, ¿no? Sería Ese la bloque, compilación. claro, sería como primero es como identificar, ¿no? De qué va a tratar esos procesos para luego determinar la gestión. Recuerde que la gestión de los procesos se basa, ¿no? en tratar de localizar lo que sería el lugar de almacenamiento, las tareas, el recurso, con qué recurso va a trabajar ese proceso. Por eso se dice que esta parte de los procesos es la encargada de gestionarlo. El sistema operativo es el que manda y se encarga de gestionar. La segunda parte habla, ¿no? de la tabla de páginas para traducir las direcciones virtuales generadas por el proceso en las direcciones físicas en las que se encuentra almacenada. Por eso en la primera parte es como que reconoce, ¿no? el programa, las instrucciones, y en la segunda parte habla, ¿no? arma lo que sería esta tabla de páginas, que luego las traduce a lo que serían direcciones virtuales de las memorias. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos la diferencia entre memorias virtuales, ¿no? y memorias físicas? Bueno, en este caso, la segunda parte de la creación de las tablas, que si bien ustedes ahí en el apunte habrán visto los formatos de las tablas, ¿no? De cómo se organizan los procesos. ¿Lo vieron a las imágenes? Sí, profe. Bien, esa sería la segunda parte. La tercera parte habla, ¿no? de un área de memoria para almacenar datos temporales, conocida como pila. Las pilas, ¿no? Acá hace referencia de que es el método que utiliza el sistema operativo para ordenar y almacenar esos datos en esas memorias, ¿no? del tipo temporario. No vieron lo que es pila todavía, ¿no? No, profe. ¿No? A ver, si ¿se logra ver ahí? Cuando habla de Sí. pila, ¿no? Habla de una estructura de ordenamiento. El primero que entra, que sería el dato 1, es el último en salir, o en desapilar, como dice acá la imagen, ¿no? Es una forma en la que se van organizando. En este caso, lo que se van a organizar son los datos, ¿no? Eh, Estos bloques serían, ¿no? la memoria.
Esto es una pila, ¿no? Es como ustedes cuando van a la biblioteca van apilando los libros, ¿no? O sea, ponen un libro arriba del otro. El primer libro que se asienta sobre la base, sobre la mesa, es el último en salir. Si van ingresando más libros, ¿no? Esto lo van a ver mucho también en programación, que es un método de ordenamiento, lo que es pila y lo que es cola. Son estructuras. Eso hace referencia a pilas, ¿no? Que acá dice que esta pila, ¿no? Se utiliza como un área de la memoria que sirve para almacenar lo que serían datos temporales. En la cuarta parte habla, ¿no? De una estructura de control conocida como PCB o conocida como lo que sería bloque de control de proceso. Que esto sirve, ¿no? Para que el sistema operativo pueda controlar su ejecución. Más adelante vamos a ver lo que sería esta estructura, pero van tomando nota de las 4 partes, ¿no? La primera parte es la que reconoce, ¿no? Todas las instrucciones y en base a esas instrucciones o esos datos del programa lo que realiza es la tabla. En esa tabla se arma, ¿no? Lo que sería la organización de los procesos, dependiendo, ¿no? También de las direcciones físicas que tiene el hardware de la computadora, ¿no? Y luego ya determinadas esas memorias, utiliza, ¿no? Lo que sería la estructura pila para almacenar esos datos de manera temporaria. Y luego se reorganiza, ¿no? En lo que sería una estructura de control, que esta es la que permite, ¿no? Al sistema operativo controlar la ejecución. Si bien acá más abajo van a ver, bueno, van a ver que lo conocen, el de Windows, ¿no? Que sería el administrador de tareas. Sí, profe. Sí. Bien. Esto cumple, ¿no? Con lo que serían estas cuatro etapas, ¿no? De que va ordenando, primero lo que hace es reconocer la tarea o el proceso que se está realizando, luego se realiza lo que sería, como le decía, ¿no? La tabla de paginación, que esto traduce, ¿no? Lo que serían las direcciones de memoria. Van a ver el segundo que tiene 37%, que tiene, ven cómo trabaja en el proceso, que sería el CPU, que sería la unidad de proceso de control, memoria, los discos, las redes, la GPU, y van viendo, ¿no? De cómo se van categorizando de acuerdo al proceso, a la tarea de cada aplicativo o software que está activo, ¿no? Bueno, del otro lado, del lado izquierdo, perdón, sí, el lado izquierdo tiene, ¿no? Una versión en Linux. Van a ver que trabajan con memorias y los procesos. Y los sistemas de archivos también. Acá dice la imagen binaria y la pila son programas en sí mismos. Hace falta una serie de estructuras de datos. Cuando vemos estructura de datos, ahí vimos, ¿no? Que serían las pilas y lo que sería el bloque de control de procesos, que esas serían las dos estructuras de datos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se le está desconectando a usted, profe, o a mí? Sí, no, profe, se le está desconectando a usted un poco. O sea, se escuchó lo último, pero se va trabando usted. No, profe, no se escucha.
Debe ser mi internet que está muy débil. Sí, es el internet, profe. Sí, A puede ver, ser. Ahí se a escucha. ver, ahí me Ahí se escuchan escucha ahí. bien. Sí, sí. Ahí mejor ahí. Sí, Mm, mejor. Mm, intente Bien, y después vemos. bien. Bueno, luego lo que sigue, ¿no? Son las etapas de lo que sería la ejecución o la gestión de lo que serían los procesos. ¿Me escuchan bien ahí? Mejor ya, ¿no? Bien. Sí, sí. Bien, las etapas dice un proceso pasa por varios estados durante lo que sería su ejecución y los estados posibles para un proceso se muestran en la figura siguiente, ¿no? Acá van a ver las distintas etapas que tiene nuevo, listo, en espera, en ejecución y terminado, ¿no? Bien. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, acá, ¿no? Acá lo que logra primero es definir los que serían los estados. Los estados son los que están en circulito, ¿no? Lo que dice el nuevo, listo, en espera, en ejecución, terminado. Cuando empieza el nuevo es cuando se crea el proceso, luego es admitido, ¿no? Y si está listo, lo que realiza es mandarlo, ¿no? A lo que sería la orden de planificación para luego ser ejecutado. Una vez que se ejecuta, se determina el estado, ¿no? El estado del proceso. Si está en estado activo, bueno, se realiza, bueno, si está activo, se permanentemente realiza la expiración, ¿no? De listo. Luego, para terminar el proceso, o sea, una vez que se llama el aplicativo, el software o el proceso que estamos utilizando o está trabajando, pasa al estado, ¿no? Determinado, una vez que sirve, ¿no? Para sellar lo que sería el proceso. En el caso de si está en espera, se termina la operación de entrada y salida con ocurrencia, ¿no? De lo que sería el suceso. Y luego sería, ¿no? Todo este ciclo en lo cual pasarían los procesos. Si bien acá está descrito, ¿no? Lo que sería una forma más narrativa, en donde dice, bueno, el estado nuevo, que sería el primer óvalo, nos dice que el proceso se acaba de crear, pero aún no ha sido admitido por el grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo, ¿no? Por eso el sistema operativo es el encargado de admitirlo, ¿no? Una vez que se cree, el sistema operativo lo admite. Eso va a depender generalmente eh, el sistema operativo. En el caso de Windows, no dice nada más que un proceso se puede crear. Este resulta admitido pasando al estado listo, ¿no? O sea, de admitido pasa al estado listo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así. Por ejemplo, en una situación de sobrecarga temporal del sistema, el sistema operativo puede decidir retardar la admisión de los procesos nuevos. Así se alivia lo que sería la carga del sistema, ya que hasta que el proceso no es admitido. Por lo general, este no es compatible por lo que serían los recursos del sistema. En simples palabras, ¿no? Este depende mucho de lo que sería la habilitabilidad de lo que serían los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de la parte hardware, ¿no? Por ahí, al excederse, ¿no? O sobrecargar de manera temporal el sistema, por ahí puede que ese proceso se mantenga en un periodo de no admitido, ¿no? Claro, Por profe. eso, Eso sería en caso de que, de que sea un procesador mononúcleo. muy bien, ahí se aplica eso, ¿no? Del mononúcleo, es cuando realiza, ¿no? O sea, un procesador realiza una tarea, a diferencia de lo que sería el mononúcleo. El mononúcleo se divide las tareas, pero siempre trabajando sobre ese proceso, ¿no? Bien, También se da en cuando la memoria RAM no es suficiente y tiene que terminar primero el proceso, ¿no? Para liberarla y ahí recién comience con otra aplicación, otro proceso. bien, bien, muy bien. Eso es lo que va realizando de acuerdo a ese, por ahí esa gestión que realiza, ¿no?
El sistema operativo depende de eso, ¿no? De los recursos de la computadora. Bien, el otro proceso, ¿no? Perdón, el otro estado sería listo, sería, ¿no? Una vez admitido, el proceso está esperando para ser asignado al procesador para su ejecución, es decir, que acá se va a determinar la ejecución, ¿no? Por ejemplo, una CPU clásica con un solo núcleo solo se puede dedicar en cada momento a un proceso. Los procesos que están preparados para ejecutarse permanecen en estado listo hasta que se le conceda la CPU. Entonces pasan al estado en ejecución. Como decía su compañero ahí, ¿no? Está en la espera de ser admitido y una vez que se lo admite pasaría a este estado listo, ¿no? Que esté listo. El estado listo lo que realiza es designar, ¿no? El CPU que va a ser responsable, ¿no? de procesar o ejecutar lo que sería ese proceso. El estado en ejecución dice el proceso tiene la CPU y este ejecuta lo que serían sus instrucciones. El próximo estado en que se encarga, ¿no? de realizar la ejecución y de llevar a cabo el proceso, ¿no? Que ese proceso serían las instrucciones como habíamos definido en el principio. El estado de espera habla de que el procesador está esperando a que ocurra algún suceso, como por ejemplo la terminación de una operación de entrada y salida, ¿no? Cuando hablamos de entrada y salida, no hablamos de aquellos por ahí hardware que están trabajando con la entrada y salida de datos, que por ahí, no sé si ustedes están ejecutando y por ahí quieren cerrar ventanas y utilizan las teclas, ¿no? Por ejemplo, el control alt y suprimir es como que ustedes están realizando un suceso ahí que eso le va a permitir al administrador de tareas y poder eliminar procesos. Eso sería como una interrupción, ¿no? Por ahí cuando apretan teclas, el sistema operativo puede cerrar o eliminar lo que serían algunos procesos. Pero acá en el caso de espera habla, ¿no? De que espera, ¿no? De que ocurra lo que sería un suceso. ¿Se entiende o no? Yo creo que los confundí con ese Sí, ejemplo. profe, yo lo que estuve leyendo es que cuando el proceso está en espera, está esperando a que o entre otro proceso o se termine un proceso. Porque cuando lo inicia, eh, o sea, cuando el programa está iniciado, tiene que pasar todas las, ¿cómo sería? Las instrucciones para poder o volver a iniciarse o terminar. Bien, ahí lo que hace es Puede volver. también, disculpe, profe, Sí, sí. para que quede más clarito, también puede ser un evento que ocurra, como por ejemplo, que la máquina esté pidiendo recursos del disco duro. A ver, un ejemplo que me sale podría ser el de Word, ¿no? Que uno abre el programa y qué tiene que ocurrir para que abra el archivo. El disco tiene que leer el archivo y ahí recién puede seguir operando. Exactamente. Y cuando queda en espera, entra otro proceso o sea, el procesador se dedica a hacer otro proceso mientras está en Claro, espera. Bien, ahí lo que están aplicando también, que lo vieron en el práctico número 1, lo que es llamado al sistema, ¿se acuerdan? también. Que piden información al sistema. Y ahí para determinar lo que sería la información esa que piden, ¿no? Bien, muy bien. Y luego el último estado, que es el terminado, es el proceso, o sea, el proceso ha sido sacado del grupo del proceso ejecutable por el sistema operativo. Después de que un proceso es marcado como terminado, se liberan los recursos utilizados por este proceso y en este caso se menciona la memoria, ¿no? Va eliminando y va borrando lo que serían los datos de ese proceso para luego permitir ingresar y crear un nuevo proceso, ¿no?
¿Se va entendiendo esta parte? Ahí lo que hizo mención uno de ustedes es lo que es, cuando habló de Word, hizo mención a los 4 pasos, ¿no? Bien. Bueno, y acá van a ver los ejemplos que les mostré recién, para que tengan una idea, ¿no? De cómo se administra o cómo se gestionan los procesos. ¿Alguien los utilizó alguna vez? ¿A qué, profe? A lo que sería el administrador de tareas. Sí, profe, cuando se me tilda el LOL. Bien, cuando se tilda, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Elimina el proceso y lo vuelve a iniciar. Exactamente, eso. Bien. Bueno, acá tenemos una estructura, si bien O lo en la ponen en diapositiva... espera, profe. ¿Cómo? O también lo ponen en espera hasta que la máquina vuelva a leer todo el proceso. Bien, Cuando que se sería, tire. bien, sería uno de los estados, ¿no? Claro. En espera, terminado, nuevo y listo. Que serían los estados de los procesos. Bien. Luego tenemos, ¿no?, lo que sería la estructura de los datos. Como habíamos visto, pila era una, y la segunda, ¿no?, que mencionaba en la cuarta parte de lo que es la gestión de los procesos, habla, ¿no?, de lo que es un bloque de control de proceso. Este permite, ¿no?, que al sistema operativo controlar los diferentes aspectos de la ejecución de un proceso. Si van a ver acá, vamos a tener una gráfica en donde habla, ¿no?, de lo que sería de cómo se organizan en un conjunto de campos en los que se almacena información de diversos tipos. Si bien ustedes saben que los procesos o los conjuntos de instrucciones trabajan con distintos tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, hay, al principio mencionaba imagen binaria, bueno, de las estructuras, es dependiendo, ¿no?, del programa que va a ejecutar el proceso o que se va a llevar a cabo como un proceso. Y van a ver que esta estructura está abordada, ¿no?, en lo que sería un bloque. Por ejemplo, la información identificada, que sería el primer paso, ¿no? El primer paso era identificar esos conjuntos de instrucciones o programas, ¿no?, que iban a ver lo que sería el puntero y el identificador del proceso. ¿En el apunte sale algo sobre punteros? ¿Estuvieron leyendo ahí? ¿Alguien vio en programación algo referido a lo que es puntero? ¿O es nueva la palabra puntero para ustedes? Yo no la conocía al menos. Bien, a ver si encuentro una imagen de un puntero. El puntero es el que nos permite recorrer cada uno de los espacios de memoria. Van a ver que, bueno, desde C++ se pueden programar lo que serían punteros. A ver, un ejemplo. Punteros y cadenas, que generalmente se ven en esas estructuras de datos, ¿no? Si bien van a ver que se trabaja con vectores. ¿Vieron vectores? Bueno, los vectores son como son casillas que se los genera, ¿no? Se los crea, son de unidimensional. Los vectores son unidimensional. Van a ver que lo unidimensional estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, van a ver estos cuadraditos celestes, donde contiene la U, la N, la I, la X y la barra O. Van a ver que ese es un vector de lo que sería de 5 elementos, ¿no? En cada espacio, o sea, cada recuadro van a tener un espacio donde se almacena el dato, y acá arriba, lo que está entre corchetes, van a ver que sería la posición.
Por ejemplo, el primer valor está posicionado en el índice 1, ¿no? Y lo que hace el puntero es recorrer lo que serían los índices. Recorre los índices para luego solicitar, dependiendo del programa, ¿no?, que queramos hacer. Si yo quiero solicitar o crear un programa que me muestre los elementos de un vector, yo con los índices voy trabajando y voy mostrando lo que serían los valores que se almacenan en ese espacio de memoria, ¿no? Entonces la función del puntero es recorrer, ¿no?, los índices, que vaya de 0 en 1, dependiendo de cómo lo programen también. A ver si encuentro otro ejemplo. Van a ver también que la memoria, lo que está dentro del cuadro, ¿no?, es el dato que se almacena en ese espacio de memoria. Y acá van a ver al lado que está el 104, que ese sería el número de referencia de ubicación donde está guardado ese elemento. Entonces el puntero lo que hace es localizar a través de lo que sería el valor de referencia. Por ejemplo, acá otro puntero más. Profe, en Sí. PyCharm se puede ver eso. Bien. ¿A dónde apunta en la memoria? Sería la dirección de memoria, ¿no? Eso. Bien. Ve, por ejemplo, acá, o sea, el número el que va adentro y el puntero sería el numerito. Entonces, bueno, usted con la programación puede programar lo que serían los punteros. Bueno, acá me sale el formato de interrupción, ¿no? Tabla de puntero de interrupción de una memoria en este caso. Si volvemos acá a la estructura, ¿no?, de control, lo primero que hace es trabajar con los punteros para lograr identificar los procesos. Una vez que se identifican los procesos, pasaría a la segunda parte, donde habla, ¿no?, o donde nos muestra lo que sería la información del estado de la CPU. Acá ya vemos un poco de los recursos, ¿no?, como el puntero de instrucción, el registro de estado y los registros generales. Esta información nos muestra lo que sería la parte hardware, ¿no?, para determinar en qué espacio o en qué memoria se va a almacenar el proceso o cuál va a ser el CPU, el procesador responsable de llevar a cabo la tarea. El tercer paso, ¿no?, es la información de control del proceso, que como decía Sole, que podemos ponerlo en pausa. Eso sería un estado, ¿no? Determinar el estado, la información del manejo de la memoria y la información de entrada y salida. Que esa sería la tercera parte, ¿no? Y la cuarta parte es la información de uso de recursos. El porcentaje de uso de CPU, la cantidad de memoria utilizada, los bytes de entrada y salida, tanto escritos como leídos. Entonces esto, como es una estructura que permite ordenar y mostrar la información de una forma más sencilla, ¿no? O sea, la forma en la que trabajan esta estructura de lo que sería la forma en la que serían, ¿no?, estos bloques de control. El bloque de control de proceso. Eso es lo que significa PCB. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, y acá vamos a explicar lo que sería, ¿no?, y cómo funciona este bloque. Bueno, la primera parte, ¿no?, como hablamos, ¿no?, de los punteros, que sería en el bloque de información de identificación. Esta información está integrada básicamente por el identificador del proceso, ¿no?, que es un número que indica el proceso, y este número es diferente para todos los procesos que se encuentran en ejecución. Esto lo que hace, ¿no?, es brindarle un número a ese proceso para luego poder identificarlo y poderlo gestionar de manera diferente con los otros, ¿sí? Es como algo lógico, ¿no?, de que siempre una tarea lleve un nombre, un número específico.
como las bases de datos, ¿no? ¿Se acuerdan que cada proceso, cada tabla tenía un ID? Bueno, en este caso los procesos también llevan como un ID que permite identificar los procesos y lograr diferenciarlo de los demás, ¿no? La segunda parte no habla de la información del estado de la CPU. Esto se trata de un conjunto de campos que almacenan el estado de los registros de la CPU cuando el proceso es suspendido. Esto va a variar mucho del estado del proceso también. Y bueno, la información que va a mostrar de los distintos recursos. La información del control del proceso, esta parte, ¿no? Se trata de un conjunto de información que es utilizada por el sistema operativo para controlar lo que serían diversos aspectos del funcionamiento de los procesos, ¿no? Este pertenece a lo que sería una categoría de información de los siguientes campos. El estado del proceso sería listo, en ejecución, en pausa, etc. Información de manejo de memoria, como por ejemplo la dirección física de la memoria en la que se ubica la tabla de páginas del proceso. Y el último campo que nos muestra sería la información de entrada y salida, que esto habla, ¿no?, de lo que serían las listas de ficheros abiertos, las ventanas utilizadas, etc. Una pregunta, ¿vieron lo que son ficheros? Ficheros abiertos. ¿Carpetas? ¿Sería como algo así? Sí, está relacionado con carpetas, ¿no? Eso creo que lo vimos en base de datos, ficheros. Voy a ver si encuentro una imagen para que no les quede dudas. A ver. Por ejemplo, esta imagen habla de ficheros, pero no está muy clara. ¿Se referiría a la extensión que tiene el archivo o algo así? ¿O nada que ver, profe? No, esas serían extensiones de datos. Los ficheros sirven para organizar. No, a ver, fichero. Es algo como que permite ir agregando lo que serían los procesos. En esta imagen me habla de los archivos y los tipos de archivos. Por lo general, los ficheros en programación, a ver, por ejemplo, los ficheros en programación en Python, por ejemplo, ustedes pueden crear ficheros. O sea, es como que abren un documento. O sea, si yo quiero, por ejemplo, no sé, mezclado con robótica, ¿no? Si yo estoy trabajando con un Arduino y ese Arduino le agrego lo que sería una memoria micro SD, ¿no? Le conecto. Y a través del programa yo quiero que no sé, me tome el dato de un sensor de temperatura y con el programa que le programo, ¿no? Le digo que con esos datos del sensor me vaya almacenando en la memoria lo que sería el horario, el día y la temperatura en ese horario. Entonces, para eso, para almacenarlo en lo que sería la memoria micro SD, yo tengo que trabajar con ficheros. Es decir, Sería un mandarle fichero la... de texto. Claro, en este caso un fichero de texto, ¿no? Y de ahí nosotros lo que hacemos es abrir el fichero, empezar a mandar todos esos datos que está tomando el sensor, ¿no? Toma el día, la hora y la temperatura. Entonces ahí en ese espacio de memoria me guarda esa información. Luego crea y va generando las distintas mediciones, los distintos horarios del día, ¿no? Y después lo cierro para que no me permita ingresar más datos. Entonces ahí estoy trabajando con ficheros, es como una forma de agregar datos
a la memoria. Es como una carpeta. ¿Ustedes qué hacen cuando crean una carpeta? Van guardando los archivos. Y en este caso hace referencia a lo que sería un fichero abierto, como que está libre y pueden guardar la información, ¿no? En este caso va a guardar lo que sería la información de los entradas y salidas, que sería de los datos y la información que está ingresando y egresando, ¿no? Información de las ventanas utilizadas y etcétera. Es como que permanentemente está guardando todos esos datos. Es un fichero abierto, o sea, como que no está cerrado. Eso hace referencia a los ficheros, ¿no? Bien. Bueno, las partes de lo que sería el bloque de control. Bueno, la información del uso de recursos. Esto se trata, ¿no?, de un conjunto de información relativa a utilizar, realizada por lo que sería el proceso de los recursos del sistema. Por ejemplo, lo que sería el porcentaje de la utilización del CPU, la cantidad de memoria utilizada, o los bytes, ¿no?, de lo que serían entrada y salida, tantos escritos y leídos por los procesos. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Una de las partes que nos muestra, ¿no?, toda la información detallada de lo que sería el uso de los recursos hardware de la computadora. Otra parte sería la información del uso de recursos. Bueno, si viene el mismo, parece que se copia 2 veces la diapositiva. Y bueno, luego pasamos a lo que es la planificación de procesos, que la planificación de procesos se denomina planificación al mecanismo utilizado por el sistema operativo para determinar qué proceso debe ejecutarse en cada momento, ¿no? Si bien el objetivo de los sistemas multitarea es mantener múltiples programas en ejecución simultáneamente, pero como la CPU. Acá se referencia también a lo que es la monoprogramación y la multiprogramación, o la multitarea y la monotarea, ¿no? Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. En cuanto a la planificación, en este caso de los sistemas en tiempos compartidos, hablamos, ¿no?, de los sistemas más importantes, como Windows, Linux, Mac y todos los que vimos en las clases anteriores, ¿no? Estos se consideran como sistemas operativos de tiempo compartido, en lo cual este tiene un objetivo y tiene, ¿no?, lo que sería su funcionamiento o esquema. Cuando hablamos de objetivo, ¿no?, si bien sabemos, ¿no?, que los sistemas operativos deben garantizar lo que sería el tiempo de la respuesta de los programas, como así también mantener lo que serían uno de los valores admisibles para el usuario. Es decir, que esto hace referencia también mucho con lo que sería las capacidades de lo que sería el hardware, ¿no? Dependiendo del hardware, es la respuesta o es el tiempo que va a llevar, que nos brinda la respuesta, ¿no? Por eso uno de los objetivos de estos sistemas operativos de tiempo compartido es de que la respuesta sea rápida, ¿no? Y el esquema de funcionamiento habla, ¿no?, que cada proceso en ejecución se le asigna un quantum, que esto representa el tiempo máximo que puede estar ocupando la CPU. Un quantum es la memoria máxima, ¿no? Entonces, un proceso abandona la CPU o bien cuando se bloquea por una operación de entrada o salida, pasando al estado en espera. O bien cuando expira lo que sería su quantum, es decir, pasando al estado listo. Este es el esquema, ¿no?, de funcionamiento. Bien. Cuando un usuario interacciona con el programa y le da una orden, quiere que el programa responda a un tiempo razonable, ¿no? Que por lo general lo que pedimos los usuarios. Por ahí hablaba, ¿no?, de cuando nos pone lento el juego,
Por ahí lo primero que hacemos, ¿no?, es entrar a lo que sería la gestión de tareas y poder realizar los cambios de estado. Y queremos que el juego nos responda en tiempo y forma, ¿no? Por ahí a veces se exigen muchísimo lo que serían los recursos, ¿no? Por eso, para conseguir esto hay que hacer que el resto de los programas que se encuentran en ejecución no monopolicen lo que sería la CPU. Por ahí muchas veces hacemos eso, ¿no? Queremos que todos los procesos se los lleve ese aplicativo o ese software que están trabajando. Por eso, para ello hay que ir repartiendo la CPU entre todos los programas y además muy rápidamente para que cada programa tenga una fracción del recurso CPU cada muy poco tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Alguien que tenga algún ejemplo ahí o alguna experiencia? Cuando estamos renderizando y estamos jugando al mismo tiempo, podría ser. Sí, también. Sí, sería uno de los ejemplos. Solo la computadora de la NASA puede jugar y renderizar a la vez. ¿Quién dice? Cuando jugas algo livianito, Algo buscamines. Bien. Entonces ahí habla, ¿no?, de lo que sería, lo que es de multitareas. Por eso hace referencia ahí cuando hablaban ustedes de dos programas a la vez, uno de renderizar, no sé si trabaja en Photoshop o en AutoCAD y a la vez está jugando un juego súper pesado, ahí está aplicando lo que sería la multitarea, ¿no? De llevar dos tareas, dos procesos súper pesados en una CPU. Bien. Bueno, acá entramos, ¿no?, a la otra estructura de los tipos de datos, ¿no? Si bien al principio vimos, ¿no?, pilas, ahora vamos a ver los que son las colas de proceso. Son dos métodos similar, pero tienen sus diferencias, ¿no? El proceso de cola, van a ver acá, ¿no? Generalmente esto se ve en los supermercados, en el banco. Ustedes cuando van a hacer cola en el banco, van a ver que el primero que ingresa es el primero en salir, ¿no? Y el último que ingresa a la pila, ¿no?, sería el último en salir, a diferencia de lo que sería la pila. La pila, el primero que ingresa es el último. Y en la cola, el primero en ingresar es el primero en salir. ¿Se va entendiendo o no la diferencia? sí, profe. O sea, usan la misma estructura de bloque en la memoria, pero lo que sería la entrada y el egreso de los datos es totalmente diferente. Eso pueden que lo vean más adelante. Por lo tanto, esta cola de proceso dice que son una estructura de datos que organizan los controles, los bloques de controles de los procesos que se encuentran cargados en el sistema en función de su estado, ¿no? Dependiendo del estado, realizan los procesos. Por lo tanto, lo que sería el sistema operativo es el encargado, ¿no?, de planificar estos procesos en función de la información mantenida en lo que sería la cola. De acuerdo a esa información que está almacenada o está ordenada, el sistema operativo va a ser el encargado, ¿no?, de demandar la acción de los procesos. Esta estructura se forma enlazando lo que serían los bloques de control de proceso mediante los punteros. Volviendo al ejemplo anterior de pilas, las colas también trabajan con punteros. Los punteros, ¿no?, nos permitía identificar el índice, ¿no?, de ese espacio de la memoria. Es decir,
que mediante los punteros van a ir realizando lo que sería la localización de los datos. En este caso, sería la localización de los procesos. Van a ver acá un esquema, que en este caso, bueno, lo primero que están en la espera de admitir, una vez que ha admitido, pasa la cola de listos. O sea, el primer dato que va a ingresar se va a ubicar en el primero. Se ve el cursor, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se Bien. ve. Entonces, una vez que se admite, el dato va hacia el primero, ¿no? Recuerden que la cola, el primero en ingresar, es el primero en salir, ¿no? Van a ver que se van a ir apilando uno tras del otro. El primero va a expedir y pasaría, ¿no?, lo que sería el procesador. Una vez que se procese ese proceso, una vez que se cumple, sale. En el caso de que no se cumpla, vuelve a esperar el suceso y espera en la cola de bloqueados, ¿no? Entonces pasaría, en primer lugar, el primer dato se estaría sin ocuparse. Y así van a ir ingresando uno tras otro. Entonces el primero que ingresa es el primero en salir. Una vez que ocurre el suceso, pasa al estado de admitir. Una vez que se admite, y van pasando al flujo, ¿no? Ese sería el fin de plazo. En el caso del fin de plazo, pasa directamente a la lista de admitidos. Bueno, acá tenemos distintos tipos de colas de proceso. Tenemos la cola de procesos listos. Esto contiene los procesos que se encuentran en estado listo. Debe indicarse una vez más que estos procesos son los que están preparados para ser asignados a la CPU. Si van a la derecha, van a ver el gráfico, van a tener, bueno, un inicio y un fin. Si bien ahí los tres puntitos significa que sería los mismos bloques, ¿no? Uno tras el otro 3 veces. Eso hace referencia a los 3 puntos, ¿no? Si leyeron el material, se van a dar cuenta. Bueno, pasan al estado y se van registrando, ¿no? Las colas se forman enlazando mediante punteros y los bloques de control de procesos. En el caso del primer campo, del bloque de control de proceso, es un puntero que se usa para formar lo que serían las colas, ¿no? La cola tiene una cabecera que contiene 2 punteros, llamado cabeza, y el otro puntero se llamaría cola, ¿no? Que se usan para apuntar al primero y al último proceso de la cola. ¿Se entiende? Acá ya estarían trabajando con 2 punteros. Uno que nos permite determinar, ¿no?, de dónde comienza el bloque, ¿no?, de dónde se almacena el primer valor, y el otro que sería, ¿no?, para localizar el último valor, que sería para detectar o visualizar lo que sería el último proceso. O sea, ahí Como van para a ver saber que, cuándo termina. claro, ahí aplicarían como un rango, ¿no?, para determinar lo que va a durar el proceso. Bien, que sirve para determinar, ¿no?, la cantidad de procesos. Entonces acá tenemos, ¿no?, el proceso de, o sea, las colas de proceso listo trabajan con 2 punteros. Luego pasamos a lo que serían las colas de dispositivos, que van a ver que acá contiene, ¿no?, lo que serían los procesos que están esperando por un determinado dispositivo. Estos procesos se encuentran en el estado en espera. Cada dispositivo tiene una cola asignada. Hay muchos dispositivos, como por ejemplo el disco, que son intensivamente utilizados por muchos procesos, ¿no? Los procesos deben esperar ordenadamente para poder utilizar lo que serían estos recursos. Van a ver acá que tienen, bueno, en el gráfico sale la unidad 0 de disco y una unidad terminal. La unidad 0 es la que está en ejecución, ¿no?, de todos los procesos, y la unidad terminal sería, ¿no?, los que están en espera para poder ingresar
O sea, es como que se genera una cola alternativa para ese dispositivo, ¿no? Para, una vez que se desocupa un proceso, ingresa lo que estaría en la segunda cola alternativa, ¿no? Que esa nos permite ingresar el proceso hacia la otra en espera, ¿no? O sea, una se llama en espera y una sería en ejecución. ¿Se entiende o no? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Bien. Entonces, tenemos la primera, ¿no? El primer tipo, que trabajaba con 2 punteros. El segundo tipo ya dependía, ¿no? Del dispositivo. Y en base a ese dispositivo se generaban, ¿no? Estados en esperas. Profe, una consulta. Sí. Si cada proceso tiene su PCB, el sistema operativo tiene otro para poder controlar los dispositivos, ¿verdad? Para saber cómo utilizar los recursos. ¿Cómo? ¿Cómo sería la pregunta? Que la cola de los procesos, o sea, cada proceso tiene su PCB, por así decirlo. El sistema operativo tiene otro también, ¿verdad? O sea, el sistema operativo, o sea, es como que por lo general habla, ¿no? En este apunte habla de una estructura que sería el PCB, que serían los bloques de control de los procesos, ¿no? Y los otros tipos de estructuras están incorporados, o sea, dentro de esa administración, de esa gestión de procesos. No sé si Ah, se me bien, profe. entiende. Es como que Sí, los sí, sí. engloba, o sea, por lo general es la estructura principal. A ver, esto sería la principal. Es la forma en la que ordena el sistema operativo esta estructura, ¿no? Esta la principal, es la que engloba, y en cada una de ellas se va desprendiendo los otros 2 tipos de estructura de datos, que serían pilas, colas, ficheros y todo eso, ¿no? Pero el que trabaja el sistema operativo es este formato. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Esa era la duda que tenía. En la duda, bien. En base, o sea, esta es la forma en la que trabajan los procesos, en la que se administran los procesos, esta estructura, ¿no? El sistema operativo administra los procesos mediante ese PCB. Bien, sí, exactamente. Y lo que estamos viendo de cola serían estructura de datos, que esa estructura de datos entra, ¿no?, en lo que sería la planificación de los sistemas operativos. Que la planificación... Es planificar cómo administrar esos procesos. Claro, claro, está bien. Bien. Que es una parte más interna a lo que sería la estructura a los bloques de estructura de bloques de control de proceso. Ya se me mezclaron todas las palabras. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Luego tenemos los cambios de contextos. Luego pasamos, ¿no?, a lo que es cambio de contexto, ¿no? Cuando hablamos de cambio de contexto, hablamos, ¿no?, de un hecho de abandonar la ejecución de un proceso y poner en marcha otro proceso. Este cambio requiere salvar el estado que tienen los registros de la CPU, justo antes de que éste abandone el proceso que se saca de la ejecución. Así después se podrá reanudar lo que sería la ejecución de estos procesos, justo en el punto en el que se suspende la ejecución. El estado de los registros de la CPU se salvan en el PCB del proceso. Es decir, que este PCB, ¿no?, también nos permite como salvar esa información, salvar esos datos de ejecución, es como que los tiene almacenados de manera temporal, y una vez que termina, o sea, es como que realizamos lo que sería una interrupción, ¿no?, de procesos.
O sea, es como que lo ponemos en pausa, pero esos datos siguen cargados en la memoria. Por eso habla, ¿no?, de cambio de contexto. Por ahí poder priorizar un proceso que queramos que se lleve a cabo y dejamos en stand-by lo que sería otro. Entonces esa información es como que no lo elimina o no lo cierra ese proceso, pero lo deja en estado de pausa. Puede ser, profe, también que tiene que tener la habilidad de seguir haciendo ese proceso aunque esté la compu apagada. O sea, cuando la pone, por ejemplo, en la notebook, en modo invernar, por ejemplo. Claro, Sí, sí, exacto. Sí, también entraría, ¿no? Porque también es un cambio de contextos. Ese sería uno. Por ejemplo, el suspender. Cuando suspendemos la máquina, también los datos como que quedan almacenados en la CPU. Y una vez que vuelve a ejecutarse, se activa lo que sería, ¿no?, el PCB. Hay un compañero que hizo una pregunta por el chat, profe. A ver. ¿Cambiaría el lugar en la cola? En este caso no. No, recuerden que el primer dato en ingresar a la cola es el primer dato en salir. O sea, esa estructura en la que se va ordenando. ¿Se entiende o no? Sí, sí, perfecto. Bien. O sea, cuando llegan los procesos, siempre se van a ir ordenando uno tras del otro, ¿no? En el caso de que van eliminando, pasarían a la siguiente posición. No sé si vieron ustedes la defragmentación de disco, que ahí también se logra visualizar los espacios de memoria y una vez que se elimine como que se van fragmentando. ¿Vieron algo de fragmentación de memoria? Bueno, acá también van a ver y cómo se realiza la fragmentación y la segmentación. Y también está la paginación, que son términos de informática. Van a ver de cómo se va eliminando, cómo se va borrando los datos y va dando lugar a otros, cómo se van ordenando. Yo me acuerdo que en Windows XP se veía eso. Podías Sí, visualizarlo en cuando desfragmentaba. Ahora te dice el porcentaje nomás. claro. Sí, una herramienta, ¿no?, que ya viene incorporada en el sistema. El sistema operativo ya viene con esta herramienta. Pero van a ver que cada dato va ingresando en su lugar, ¿no? Bien. Entonces ya vimos cambio de contexto, el intercambio. Cuando hablamos de intercambio, dice se trata de un mecanismo que permite sacar procesos de ejecución salvándolos en el disco para luego volver a ponerlos en ejecución cuando sea requerido. El objetivo de esto, ¿no?, es aliviar al sistema cuando su carga de trabajo es demasiado alta, suspendiéndolo temporalmente en el disco unidades de trabajo, que serían los procesos. Cuando la carga del sistema es baja, se ponen nuevo en ejecución los procesos temporales suspendidos. Al final, se conseguirá lo que sería mejorar el rendimiento global del sistema multitarea. Y algo similar, ¿no?, lo que hacía mención recién también. Te permite sacar un proceso, pero en el disco, ¿no?, queda almacenado y esto nos permite salvarlo. Por ejemplo, a ver, ¿vieron cuando abren muchas ventanas en el celular?
que ustedes van a la multitarea, van a ver que están todos los procesos abiertos. Y eso como que los dejamos ahí. Si no los cerramos, los aplicativos siguen en ejecución. Pero hay una Claro, ahí sería aplicación. como forzar detención también, así que queda en el segundo plano. Claro, a eso iba también. Que hay una aplicación que permite también lo que sería suspenderlos, ¿no? O ponerlos en pausa en determinado horario, o si no quieren recibir notificaciones. Pero sí, ahí como dice ahí, de forzarlo también es como una opción, ¿no? De intercambio. En este caso se lo ve más en los dispositivos móviles, pero en la computadora también se lo puedes hacer mediante lo que serían la gestión de tareas. Bien, operaciones con proceso. A ver, las operaciones con proceso, las que se pueden hacer, ¿cuáles son? Son tres, ¿no? A ver, ¿alguien sabe cuáles son? Yo creo que no sé si estará. Creo que sí, en el material están las tres operaciones que se puede hacer con los procesos. Está en la primera página. ¿Cuáles son los tres procesos que se pueden realizar con operaciones? Y lo dije al principio también. Crear, suspender y terminar. Bien, crear, suspender y terminar. Bien, son los tres procesos, ¿no? Las tres operaciones. La primera, la creación, ¿no? De cuando creamos el proceso, acá se menciona de que todo sistema operativo debe proporcionar un servicio de create process, de crear proceso, ¿no? Que será utilizado que solicita el servicio en sistema a la estructura de un árbol. Es decir, que el primer proceso que englobaría todo sería el proceso padre y los demás procesos ya serían procesos hijos. Disculpe, profe, se le cortó como todo el minuto que explicó. Sí, profe, Bien. se corta. Bien, ¿no? Acá lo que hace mención de que, bueno, los sistemas operativos tienen la opción de crear procesos. Es como un servicio que da el sistema operativo. El primer proceso que se crea es el denominado padre y luego los otros procesos que se van a crear mediante este servicio se los denominan procesos hijos. Entonces van a ver ahí en el gráfico, bueno, que el primer proceso es el proceso padre y los demás serían los procesos hijos. Y esto se va aplicando como una estructura árbol. ¿Se va entendiendo? Esto como que van a empezar a realizar árboles. Esto, a ver, está relacionado también con lo que sería herencia. Mucho también se ve en la programación orientada a objetos. Van a ver cómo se relacionan casi todas, la mayoría de los conceptos de programación. Este se relaciona con lo que sería base de datos, con lo que es los tipos de datos del tipo de herencia. Esto sería de los diagramas de entidad de relación. Por ejemplo, un vehículo, que sería, en este caso sería el proceso padre, y lo que sería coche, los distintos tipos de modelos serían, ¿no?, los procesos hijos. En este caso, los procesos también se organizan de la estructura árbol. En este caso, para la creación. Luego
dice que siempre debe haber un proceso del sistema. Recuerdo, creo que hay una carpeta ubicada en el disco. ¿Qué dijo, profe? Se cortó justo ahí. Que decía, ¿no? Que, bueno, para la creación siempre debe haber un proceso raíz, que en este caso en Windows lo llama System. Que este proceso se genera, ¿no? Durante el arranque del sistema. Una vez que enciende la computadora, es el primer proceso que se logra ejecutar, y en Windows lo llaman System. También se crea lo que sería el arranque, el proceso idle, que este es un proceso que no hace nada. Por lo tanto, este proceso es el que se ejecuta cuando la CPU no tiene ningún otro proceso para ejecutar, que serían los dos procesos principales. Una vez que encendemos la máquina, los dos procesos que se ponen activos serían el system y el idle, que serían los procesos raíces, o sea, los procesos padres que habíamos visto acá. ¿Se entiende o no? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. A ver. Bien. Que a partir de lo que sería el system se va generando otra serie de procesos como el SMSS, el CSRSS y Windows Logon y otros más, ¿no? Que van a ver ahí en el gráfico, que se van creando, ¿no? Y estos que se llevan a cabo en el sistema y que por tanto permanecen en ejecución mientras el sistema esté en funcionamiento. O sea, una vez que se inicia, primero los procesos sería el system y el idle, y luego pasarían a los demás procesos, que estos van a estar ejecutándose, ¿no? O de manera activa durante todo el funcionamiento. En el caso de WinLogon, este permite controlar el inicio de las sesiones del usuario. Cuando un usuario se autentica en el sistema, WinLogon genera el proceso user init para cargar el perfil del usuario y poner en marcha el proceso. En este caso, el proceso que va a llevar a cabo es el Explorer, ¿no? Que este proporciona la interfaz del usuario. A partir del Explorer se irán generando nuevos procesos según sea requerido por el usuario. Entonces, una vez que se inicializa el sistema, pasaría, ¿no? por los dos estados, luego pasaría, ¿no? a lo que sería el login. Una vez que autenticamos, ¿no? lo que serían nuestras cuentas, se activa lo que sería el Explorer. Y ahí en el Explorer ya nosotros realizamos todas las tareas o todos los aplicativos que quisiéramos iniciar, ¿no? Luego, otra de las operaciones es la terminación de los procesos. Es cuando un proceso puede terminar por sí mismo, o bien puede ser terminado por otros procesos que generalmente solo puede ser su proceso padre. Un proceso termina por sí mismo llamando a un servicio del sistema denominado normalmente exit o exit process. Un proceso puede terminar la ejecución de un proceso hijo llamando a un servicio del sistema conocido normalmente como abort o terminate process. Entonces acá están los distintos tipos de terminación de proceso, ¿no? Uno para el proceso padre, otro para el proceso hijo y otro para lo que serían terminar los procesos que están en ejecución, ¿no? Entonces tienen como distintas funciones o comandos que permiten abortar o lo que serían, ¿no? Los determinados procesos. ¿Se entiende esta parte o no? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, profe, yo no. No, profe. Bien. Y acá abajo nos dice, en los programas sencillos que llevamos a cabo en las prácticas, normalmente no hacemos ninguna llamada al sistema para terminar el proceso, pero esta es siempre insertada por el sistema de desarrollo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que en la imagen binaria de un programa hay bastante más código que en el que explícitamente escribe el usuario. ¿Qué me dicen de esa frase? ¿Qué entendieron? ¿Qué se le vino a la mente cuando leí esa frase? Que hay cosas que no vemos porque están en código, lo está ejecutando el sistema operativo. Nosotros vemos solamente lo que sería, ¿cómo le puedo decir? Eh, O la sea, parte gráfica del sistema operativo. la interfaz gráfica. Claro, ahí está haciendo mención, ¿no?, a lo que sería la imagen binaria, que la imagen binaria es lo que no ve el usuario, únicamente lo ve el sistema operativo y bueno, y lo que realiza, ¿no?, es la gestión, en este caso, ¿no?, lo que interpreta lo que sería el programa en sí, cómo está escrito. O sea, la computadora es como la parte interna, ¿no? Bien. Bueno, cambio de contexto, que ya lo vimos, y ahí terminaría, ¿no?, con lo que sería procesos. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Respecto al práctico, Profe, yo quisiera saber si le llegó. Yo ya le entregué los dos prácticos. Marcos Wamba. a ver, yo le voy a leer los correos que recibí. Me van a esperar. Profe, el práctico 2 era hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el día viernes. Tengo a Naum Menem, a Arol, que me presentó el 1 y el 2, Valentín, No va a querer tú. ¿No quieres más comida, Gael? Marcos Andrés, Lucas Barrera. Profe, ahí, por ejemplo, el mío, que es Marcos Andrés, yo el primero lo presenté solo y el segundo, como era en grupo, lo presenté, digamos, con el grupo. Si bien lo mandé yo, pero fue en grupo. Sí. Claro. Sí. O sea, no es mío. ¿Por qué lo sacan? Gustavo Río también me presentó al práctico 2, Alejandro Lescano, y de ahí los demás son práctico 1. Sergio, tenés abierto el micrófono. Gracias, perdón. Está bien. Es Naum Menem, o sea, yo voy mencionando quién envió el mail. Naum Menem, Marcos Andrés, Río Gustavo, Alejandro Lescano, y de ahí los demás son prácticos 1. El práctico 1 lo tengo a Sarid, Emanuel Mercado,
Río Gustavo, Marcelo Cabral, Valentín, Federico Zamora, Carrizo Ezequiel, Cerezo Nieto Jimena, Sánchez Gustavo, Sánchez, no sé, capaz que me mandó de otra cuenta, Fernando Carrizo, Santiago Sarasola, Facundo Arnaudo, Martín Sarasola, Aurora Lobos, Sergio Mucha, Marcos Andrés, Ezequiel Díaz, Facundo Mercado, Julio Silva, Juan Reynoso, Emanuel Urizuela Parisi, Lucas Barrera y Harold, que serían los del práctico número 1. Bien, ¿qué les pareció el práctico número 2? ¿Está muy relacionado con la clase de hoy? Sí, profe. Es prácticamente el práctico 2. Sí. Sería proceso, ¿no? ¿Qué es lo que más se le quedó a leer todo el material? El PCB. El PCB, ¿no? Que cumple una función importante. Que por lo general no es una estructura, como la forma en la que se organizan, ¿no? Los procesos, dependiendo ya de datos que lo maneja internamente, lo que sería PCB. ¿Qué más? O sea, son múltiples procesos, ¿no? ¿Qué entendieron por interrupción? Ahí estoy viendo el práctico 2, la pregunta 12. ¿Qué entendieron por interrupción? Que se ve mucho, ¿no? En los sistemas operativos, lo que es interrupción. Y acá en la 13 dice 3 ejemplos de interrupción. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien quiere comentar algo sobre lo que es interrupción y cuáles son los 3 ejemplos de interrupción? Profe, leo lo que puse yo. Los 3 ejemplos de interrupción son interrupción de reloj. Segundo ejemplo sería interrupción de entrada y salida. Y después el fallo de memoria. Entre la interrupción del reloj, el sistema operativo determina si el proceso de ejecución ha excedido o no la unidad máxima de tiempo de ejecución, denominada rodaja de tiempo. En cuanto a la interrupción de entrada y salida, el sistema operativo determina qué acción de entrada o salida ha ocurrido si la acción de entrada y salida constituye un evento por el cual esté esperando uno o más procesos. El sistema operativo mueve todos los procesos correspondientes al estado de listo y los procesos en estado bloqueado suspendido al estado de listo suspendido. El sistema operativo puede decidir si reanuda la ejecución del proceso actualmente al estado ejecutando o si lo expulsa para proceder con una ejecución del proceso listo a mayor prioridad. Y con respecto a la interrupción de memoria, de fallo de memoria, el procesador se encuentra con una referencia a una dirección de memoria virtual, a una palabra que no se encuentra en memoria principal. El sistema operativo debe traer el bloque, la página o segmento, que constituye la referencia desde la memoria secundaria a la memoria principal. Después de que se solicita la operación de las partes de entrada y salida para traer el bloque a memoria. El proceso que causó el fallo de memoria se pasa al estado de bloqueado
y el sistema operativo realiza un cambio de proceso y pone a ejecutar otro proceso, después de que el bloque de memoria solicitado se haya traído y el proceso pasará al estado listo. Eso Bien, es lo que había serían los ahí. tres procesos de interrupción. Sí. Bien. La No sé si pregunta, alguien puso otra cosa o... sí, por lo general esos son los tres ejemplos, las tres interrupciones. Bien, ¿alguien que quiera hablar sobre la 11? ¿Cuáles son los pasos que un sistema operativo sigue para crear un proceso? Profe, yo me tengo que retirar, no sé si toma asistencia. ¿Usted es? Lescano, profe. Lescano. Sí, sí, ya tomé asistencia. Bien. Hasta luego, profe. Bueno, nos vemos. A nosotros nos falta justo esas últimas 4 preguntas, profe. Ya Ah, terminamos. bien. Bien, le faltarían las 4 últimas. Sí, sí, en eso estamos por terminar. Bien. A ver, ¿alguien quiere comentar de la 9? La 9 dice, podemos agrupar la información del bloque de control de proceso en 3 categorías generales. A ver, perdón. Esa no es una pregunta, me parece. La 9 dice, indique 3 categorías generales de información que hay en el bloque de control de proceso. En este caso es la que está en la diapositiva, ¿no? Que son indique las 3 categorías generales de información. En este caso estoy teniendo 4. La identificación del proceso, la información del estado del proceso, información La de control de información del control de proceso. proceso. Esas serían las 3 nada más. Las 3. Claro. Y después desglosa cada una de los procesos en un Bien. cuadrito. Sí, está en el cuadro. Bien. Que es casi similar a la estructura del PCB, ¿no? A ver, otra. Sí. ¿Qué significa la expulsión de un proceso? Esa sería la 4. Es como que un proceso tiene que terminar para, a ver, ay, me parece. Para que un proceso por parte de antes que el proceso que poseía finalice su uso, es como que otro hace que este proceso finalice porque necesita el recurso, ¿puede ser? O sea, ¿un proceso lo hace expulsar o un usuario lo hace expulsar? No entendí bien esa parte. Puede ser un proceso que haga que también puede terminar ese proceso porque necesita, ¿puede ser? Un proceso el que hace, el que reclama, profe. Pues dice que el No, término dice, la expulsión se define como la reclamación o como que reclama de un recurso por parte de un proceso. Antes de que el proceso antes de que el proceso lo poseía y finalice su uso.
En este caso, el recurso es el procesador. Dice, el proceso está ejecutando y puede continuar su ejecución, pero es expulsado por otro proceso que va a entrar a ejecutarse. O sea que en Entonces, este caso la expulsión la hace un proceso, ¿o no? no la realiza el recurso, que sería uno de los dispositivos. Por ejemplo, si el procesador no puede procesarlo, o sea, no puede procesar la cantidad de instrucciones, trata de expulsar uno de los procesos para continuar, para dar lugar al proceso. No sé si lo entendieron así ustedes. Pero también es un, digamos, internamente es un proceso que es el que controla ese almacenamiento y va dejando para que otro proceso entre a actuar, ¿o no? Como dicen compañeros, es un proceso el que está realizando esa petición y para que finalice. Bien, sí, también lo podemos ver de esa parte. Un proceso con Bien. mayor prioridad puede ser. Eso iba a decir con... Sí, porque recuerden que los procesos con más prioridad son los primeros que se van a ejecutar, ¿no? Bien. Entonces se está viendo que están leyendo el apunte. Bien, les faltarían las últimas preguntas, me están diciendo, ¿no? En nuestro caso sí, profe. Bien. Bien, si no hay preguntas, los dejo libres. No sé si quieren realizar alguna pregunta, quieren Listo, hacer profe. algún aporte. Les dejo este espacio libre. Yo, profe, me retiro, ¿sabes? Bien. Nos vemos. Nos Que vemos, estén que anden bien. muy bien. ¿Los demás, alguna pregunta? ¿Qué otro tema nos faltaría por ver? O sea, ¿cuál es el siguiente tema que... Y nos faltaría ver memoria, todo lo que es memoria, los sistemas de archivo. A esta diapositiva se lo voy a pasar por el WhatsApp, así la tienen también. Sí, profe, por favor. Sí, Ok. sí, queda un poco más claro. Bueno, chicos, los dejo libre. Cualquier Adiós, cosa, profe. cualquier consulta en el grupo. Si hace falta algo, si tienen dudas. Gracias, Y bueno, profe. Perfecto, profe. bueno, Gracias. nos Muchas vemos gracias. entonces. Buenas noches.